buenas noches, esto es Historias Vivas, el canal de Twitch donde historia y misterio se juntan en un solo lugar. Yo soy su conductora, Rosita Pérez. Hoy viajamos al siglo XVIII, a los orígenes del teatro en Buenos Aires, cuando en medio del barro y la paja se formaba una cultura que aún hoy late en nuestros escenarios. Aunque Buenos Aires hoy es una ciudad teatral de renombre mundial, todo empezó en un humilde espacio llamado La Ranchería. Un teatro de madera y techo de paja junto al convento de San Juan, donde la sociedad colonial encontró su voz entre risas, tragedias y tensiones. Para entender este mundo nos acompañan dos expertos, el señor Roberto Pairo, historiador especializado en época colonial, y la profesora Clara Méndez, investigadora de historia popular. Profesor Pairo, ¿cómo eran las primeras representaciones teatrales en Buenos Aires antes de La Ranchería? Antes de la ranchería, las representaciones eran itinerantes y ocasionales. Se hacían en plazas, patios o conventos o casas particulares, generalmente vinculadas a fiestas religiosas o visitas oficiales. ¿Y qué cambió con La Ranchería? La ranchería fue el primer espacio teatral estable, permitió la regularidad en las funciones y creó un punto de encuentro cultural en la ciudad. Pero su estructura precaria y la cercanía a la iglesia generaron muchas tensiones. Hablando de tensiones, sabemos que el teatro colonial no solo fue un entretenimiento, sino también un espacio de choque entre lo cultural y lo social. En ese marco surgió uno de los hitos del teatro argentino, la obra Siripo, del criollo Manuel José de Labardén. Exacto. Labardén nació en Buenos Aires en 1754 y en 1786 escribió Siripo, considerada la primera obra dramática de autor argentino. El drama narra la historia de la fundación de Buenos Aires en 1536 y la cautiva Lucía Miranda, secuestrada por los indígenas querandíes. La obra mezcla hechos históricos con un fuerte sentido neoclásico, buscando construir identidad criolla desde el arte. Se cree que Siripo fue representada en la ranchería, aunque no existen registros formales de la puesta completa. Sin embargo, fue un paso fundamental para la dramaturgia nacional. Entonces, la ranchería no fue solo un espacio de sainetes y comedias, sino también el primer escenario donde el teatro argentino comenzó a contar su propia historia. Así es, pero la historia del teatro colonial tiene un capítulo trágico. En 1792, la ranchería fue destruida por un incendio que detuvo el crecimiento teatral en Buenos Aires por más de una década. Profesores, ¿podrán contarnos más sobre este incendio? Claro, fue el 16 de agosto de 1792. Durante los preparativos para una función, una vela encendida provocó un incendio que rápidamente consumió la construcción, hecha mayormente de madera, paja y cañas. Se perdieron decorados, vestuarios, manuscritos y todo el mobiliario. Además, hay testimonios históricos que cuentan que el fuego pudo haber sido iniciado por una flecha encendida disparada desde el campanario de la iglesia de San Juan, justo al lado del teatro. Una flecha encendida lanzada desde la iglesia. Así es, aunque no hay pruebas concluyentes, esa versión se difundió mucho. Algunos creen que fue un accidente, otros que fue un acto deliberado de sectores religiosos que veían el teatro como inmoral. En cualquier caso, el incendio terminó con la ranchería y no se construyó otro teatro estable en Buenos Aires hasta el 1804, cuando abrió el Teatro Coliseo Provisional. En conclusión, el incendio no solo destruyó un edificio, sino que frenó el desarrollo del teatro criollo durante una década. Ahora, vamos a ir con nuestra movilera, Teresa Gutiérrez, que se encuentra en el cementerio donde está enterrada María Mercedes González y Benavides, una de las primeras actrices argentinas. ¿Nos escuchás? Hola, sí, los escucho. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en el anfiteatro donde antiguamente estaba la ranchería, uno de los lugares más antiguos y las primeras historias del teatro. Hoy acá nos vamos a encontrar con Ernesto Bullón, un brujo que nos va a ayudar a contactarnos
con el fantasma. Venga. Buenas noches, Teresa. Con esta ouija vamos a tratar de comunicar con el espíritu. Ponga sus manos acá y vamos a tratar de comunicarnos. Teresa, ¿estás aquí? ¿Quién osa invocarme? ¿Una tragedia? ¿Una comedia? Ah, son ustedes, niños. Hola, Teresa. Queríamos saber un poco más sobre tu historia. ¿De acuerdo? Pregunten. ¿Cómo podrías contarnos cómo fue tu vida en el teatro en la época colonial? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo lo llevaste a ser una actriz en esa época que era tan complicada? En un tiempo de actuación era lleno de desconfianza, más que nada para las mujeres. Fue todo un desafío. La ranchería fue mi hogar y allí pude dar la voz a la historia de nuestro pueblo. Dinos, María, ¿qué obras representa la ranchería? Se representaban comedias, tragedias, un montón de cosas, la verdad, como tanto temas históricos como religiosos. El público era variado, de criollos, de soldados, había hasta algunos funcionarios. Había risas, pero también había llanto. No todos veían con buenos ojos el espectáculo del teatro. La verdad, sin embargo, el arte siempre logró dar su imagen en la historia. Dinos, María, ¿qué relación hubo entre Siripo y tu época? ¿Siripo? ¿La obra de Siripo? Ah, una joya. La escribió José Manuel de la Bardén. Lo recuerdo muy bien, muy bien. Habla de la fundación de Buenos Aires y la residencia de los pueblos originarios. Temas que resonaban profundamente. Muchas gracias, María, por brindarnos esta información. ¿Usted quiere dejar de jugar? Bueno, hasta acá hoy trajimos la información. Agradecemos nuestra visita del señor Ernesto Bullón, un brujo de confianza y de muchos años de experiencia. Gracias por darnos este tiempo y este momento para hacer esto. Muchas gracias a Teresa, Ernesto y Mercedes. Hemos aprendido mucho hoy. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Historias Vivas. No olviden suscribirse y darle like a esta emisión. Nos vemos la próxima semana con más Historias Vivas.